Gratis lo han recibido, denlo gratis. Vamos a iniciar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos y arrojen demonios. Gratis lo han recibido, denlo gratis. No les preocupe en la faja oro, plata, no os procuréis en la faja oro, plata ni cobre, ni tampoco alforja para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en una ciudad o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en esa casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden con la paz. Si la casa se lo merece, vuestra paz vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes. Si alguno no les recibe o no escucha vuestras palabras al salir de su casa o de la ciudad, sacudid el polvo de los pies. En verdad les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que aquella ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, bendiciones para todos. Aquellos que siguen este canal, el Padre Ángel Araujo, ya ustedes me conocen, ya saben quién soy. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un poquitito acerca del Evangelio que hemos escuchado. Pero antes vamos a hacer algo que muy pocas veces hacemos: citar la primera lectura. Vamos a la primera lectura primero. Para los que no han escuchado, durante todos estos días hemos venido leyendo en el libro del Génesis pasajes hermosos de la historia de Abraham, Isaac y Jacob. Y justamente el día de hoy estamos hablando y hemos escuchado la lectura de la historia de José. Jacob, después llamado Israel, tuvo 12 hijos. Uno de sus hijos menores, llamado José, era envidiado por sus hermanos. Lo odiaban, no lo querían. ¿Qué hicieron sus hermanos? Lo vendieron a los egipcios. Y en Egipto José empezó de cero, ¿verdad? A ganarse la confianza del faraón y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo. Hasta que llegó un momento en que todas las regiones hubo hambre, mucha hambre. Los hijos de Jacob, hermanos de José, bajaron a Egipto a pedir comida, a buscar comida, y se encontraron con su hermano José. José al principio los recibió no con rabia ni con resentimiento, para nada, ¿no? Sino que los recibió todavía asimilando lo que habían hecho ellos con José. Pero luego entendió de que la misericordia de Dios es infinita. Y luego, en la lectura del día de hoy, hemos escuchado cómo José se alegra al ver a su padre. Se alegra, rompe en llanto, rompió en llanto, lloró al ver a sus hermanos. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque el que José haya sido vendido por sus hermanos, apartado de su familia, de su padre y de su madre, tiene un motivo, tiene un fin. Dios siempre tiene un motivo. En las adversidades, en las dificultades, no son simple coincidencia. Dios siempre tiene un motivo. ¿Y cuál era el motivo de que José fuera vendido? De que en el momento de la hambruna, en el momento de la escasez, fuera Él quien los ayudara. Ahora, hay que entender esto para irnos al Evangelio, porque el Evangelio dice una palabra de la cual muchas personas se agarran, nos critican, nos señalan y dice así el Evangelio en el capítulo 10 de Mateo: gratis lo han recibido, denlo gratis. Ahora bien, ¿a qué se refiere el Evangelio? La gente, el día a día, el común de la gente se refiere a los sacramentos, se refiere a los dones, a los carismas. Pero tengamos cuidado porque no es a eso a lo que se refiere el Evangelio del día de hoy. Si leemos con cuidado y precisión las primeras palabras del Evangelio, dice así: vayan y proclamen que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Luego dice,
sanen a los enfermos, expulsen a los demonios. Gratis lo han recibido, gratis denlo. Pero, ojo, no es los carismas o los dones lo que Jesús dice que tenemos que dar gratis. No. Jesús se refiere al reino de los cielos, al anuncio del reino. Por eso ahí mismo más adelantito, punto y aparte dice, no lleven ni oro, no lleven ni plata, ni sandalias, ni dos túnicas, ni comida. Vayan, entren a las casas. Y menciona una palabra importantísima. Dice, porque cada trabajador tiene derecho a su salario, a su sustento. Es decir, al haber abandonado padre y madre. Es decir, al atravesar circunstancias, la recompensa de la soledad, la recompensa del desprecio, de la ignorancia y de tantas cosas más. Cada trabajador tiene derecho a su salario. El Evangelio nos dice claramente que es el reino de los cielos el que no podemos nosotros vender. Pero antes de que critiques, yo te tengo una historia que no es mentira, no es falsa, es una historia verdadera y se llama Historia de la Iglesia Católica en la época moderna. Tenemos que retroceder siglos atrás, a finales del siglo XV, principios del siglo XVI, cuando la Iglesia Católica, mi iglesia, tu iglesia, cometió dos errores. El que esté libre de pecados, que lance la primera piedra. Cometió dos errores. El primer error fue las indulgencias y el segundo error la simonía. ¿Pero qué es esto? Bueno, primero el contexto. La iglesia estaba construyendo el templo más grande del mundo, que es la Ciudad del Vaticano, la Basílica de San Pedro, y necesitaba dinero para terminarlo. Tristemente, el dinero siempre hace falta. La iglesia cometió dos pecados, dos errores, que fueron totalmente señalados y criticados, denunciados por Martín Lutero. El primero, la simonía y las indulgencias. ¿Qué es esto? Las indulgencias y la simonía fue la forma de cómo la iglesia vendió el cielo. Mira pues, si das una cierta cantidad de dinero, puedes apartar una parcela en el reino de los cielos. Y no solamente esto, si ya tu familiar murió, puede salvarse. Manda a anotar la intención. Y la gente creyó y cayó en estos pecados. Pecados que después el Papa San Juan Pablo II pediría perdón. También lo haría el Papa Benedicto. Ahora bien, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó con José que fuera vendido por sus hermanos? ¿Por qué? Porque a veces necesitamos de estos caminos pedregosos y espinosos para fortalecer nuestras bases. Fruto de este pecado de la iglesia, de la simonía y de las indulgencias, nacería el Concilio de Trento, el cual frenaría las reformas protestantes. Y esto causado también por Martín Lutero. Ahora, todo tiene un motivo. Ya lo decía, el que José haya sido vendido por sus hermanos no fue una simple coincidencia o azares de la vida. Tenía un motivo y era fortalecer la iglesia primitiva, era fortalecer las primeras comunidades de base, aquellas que iniciarían con las 12 tribus de Israel. Queridos hermanos, la iglesia necesita del dinero para su sustento, para su mantenimiento, para tantas otras cosas más. El que la iglesia hoy en día necesite dinero a través de los sacramentos no es una cosa que empezó ayer, siempre ha sido así. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Todo el mundo vendía lo que tenía y se lo daba a la iglesia primitiva, donde estaba San Pedro, donde estaba San Juan, porque necesitaban para la manutención, porque necesitaban para la predicación, para la evangelización. Y la gente no tenía, a juro, que hacer sacramentos. La gente colaboraba, la gente lo daba todo. Pero eso se ha acabado, eso ya no se hace. Y hoy en día la iglesia sobrevive de lo que muchas personas de un gran corazón entregan, colaboran, donan, y dan a la iglesia.
También muchas personas son conscientes y solo aquellas personas que están dentro de la iglesia, que saben lo que una iglesia, una parroquia necesita, entienden por qué se pide una colaboración, algo que se llama aranceles al momento de un bautizo, de un matrimonio, etcétera. Muchas personas dicen, pero es que piden tanto, pero es que se pasan, pero es que ese es otro discurso. Ese es otro discurso. Yo no sé las necesidades de todas las parroquias. Yo sé las necesidades de mi diócesis o de mi país. Y en base a eso es que nosotros nos organizamos. Pero gratis lo han recibido, denlo gratis. ¿A qué se refiere? Al reino de los cielos. Se está refiriendo a que Dios, ¿verdad?, ha venido gratis a este mundo y se nos ha derramado gratis en este mundo. Ahora, si vamos al capítulo de los Hechos de los Apóstoles, dice así: un hombre que era un eunuco había ido a Jerusalén y venía leyendo las leyes, unas leyes que le compró a los escribas. ¿Por qué Jesús dice gratis han recibido el reino de los cielos? Porque el anuncio del reino de los cielos se manifestó a través de la escritura. ¿Sí? Por eso, en la época de los judíos, para tú poder tener un acceso, una carta, un salmo, algo, una copia de un libro, tú tenías que pagar. Por eso en la época de Jesús existían los escribas, a quienes Jesús criticaba mucho, y estos escribas siempre le hacían la vida junto con los fariseos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque los escribas cobraban para que pudiera tener la gente un salmo, para que la gente pudiera tener un libro, ¿ves? Y esto Jesús se los decía. Aquel hombre llamado eunuco, o aquel etíope, iba leyendo algo que no entendía, se lo compró a los escribas. Por eso Tomás se le acerca, Felipe se le acerca por un lado y le dice, ¿tú entiendes lo que vas leyendo? Y el hombre le dice, no, ¿cómo voy a saber si nadie me lo explica? Y le leyó un pasaje de la escritura. Pues bien, qué bonito esto, ¿ves? ¿Qué recibió Felipe? Felipe recibió la gracia de no solamente poder bautizar a ese hombre, sino hacerlo hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Queridos hermanos, un hermoso evangelio, una hermosa reflexión que parte de la primera lectura de José. El que José haya sido vendido tiene un motivo y tiene un fin. El que la iglesia haya atravesado momentos oscuros, duros, difíciles, tiene un motivo y tiene un fin. Y aquí está la iglesia, y aquí estamos, y aquí estás tú, y aquí estoy yo, en esta iglesia que ha cometido tantos errores. Una iglesia que no la llevan los hombres. Es evidente, es muy evidente que la iglesia no la llevan los hombres. Me recuerdo aquel famoso conquistador que llegó a Italia a conquistar Italia y a acabar con la iglesia y le dijo al Papa, vengo a acabar con tu iglesia. Y le dijo el Papa, ¿saben cuál fue la respuesta del Papa? El Papa le dijo, bueno, si tú puedes, porque nosotros no hemos podido. Ojalá, dale pues, empieza. Aquí va, 2000 años después, una iglesia que sigue dándolo todo, que sigue predicando, que sigue anunciando a pesar de las críticas, de los señalamientos y de tantas cosas más. Ánimo a orar por nuestra iglesia y a ser nosotros conscientes de que nuestra iglesia siempre necesita, siempre. Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Adiós, el Padre Ángel Araujo.